Bienvenidos a Adamas, escuela de sabiduría gnóstica del cristianismo primitivo. Porque la lucha no es del bien contra el mal, ni de la luz contra la oscuridad, sino del conocimiento contra la ignorancia. Entonces comencemos. Bueno, primero que todo, tener en cuenta lo siguiente. El mito del que vamos a hablar, que es el mito, digamos, del Génesis, que está más profundizado y con más detalles y con elementos ocultos en el libro secreto de Juan, ese mito es el monomito universal de la creación del ser humano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este no es un mito aislado, ¿sí? Si nosotros observamos los mitos de la creación y de cómo vinimos nosotros a este mundo, en casi todas las culturas se repite el mito, solo que digamos que bajo simbología de una cosmovisión muy específica. Pero el mito es prácticamente el mismo, que habla de un Dios creador que crea al ser humano a su imagen. Muchas veces en muchos mitos se repite el mismo discurso, que fuimos creados como un ser humano de arcilla. Eso inclusive en el territorio que yo habito, que es acá cerca de Bogotá, Colombia, la cultura muisca, que eran los habitantes precolombinos que habitaban acá, tienen el mismo mito, que un dios, se me olvidó el nombre dentro de su cosmovisión, nos creó a partir de una figura de barro, nos construyó en barro. Así también lo narra el Génesis. Y digamos que quiero acotar esto porque es importante que entendamos que nosotros no estamos hablando de un mito gnóstico, sino estamos hablando del monomito universal. Solo que el mito gnóstico revela unos aspectos ocultos de ese mito. Digamos que todos los mitos comienzan con que sí, aparece Dios de repente, ¿no? Un Dios creador, y el Dios crea al ser humano y bueno, al cosmos o al mundo. Pero lo que nos revela el libro secreto de Juan es que hay un origen anterior a la creación, y eso es lo que vamos a decodificar el día de hoy. Vamos a empezar desde el origen espiritual, lo que había antes de, y lo que va a evolucionar hasta la condición en la que estamos nosotros ahora, pues que es este mundo, y todo lo vamos a ver muy detalladamente y vamos a comprender por qué esto, por qué estamos acá, por qué esta realidad es así, y todo eso tiene un fundamento, ¿no? Que es lo que revela la gnosis, de hecho, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahora sí les voy a compartir la pantalla. Voy a compartirles y me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, perfecto. Listo. Entonces, yo, digamos que vamos a hacer un ejercicio que fue porque como esto está basado en el libro secreto de Juan, tenemos que leer los primeros capítulos del libro de Juan y los vamos a ir descodificando. Pero esa descodificación yo, digamos, la soporto con unos diagramas que yo mismo hice para poder entender, digamos, esa simbología o ese simbolismo que hay en el libro secreto de Juan. Acá pueden ver, ¿están viendo en este momento el libro secreto de Juan? ¿O solo están viendo los diagramas? Solo la presentación. Entonces espérate que tengo que presentar pantalla completa. Compartir pantalla completa, listo. Ya. Creo que ahora sí pueden ver el libro secreto de Juan. ¿Ahí ya lo pueden ver? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar del monomito. Esto no es un mito hablado. Sí está, digamos, es como
una versión del Génesis ampliada y pues con una cantidad de aspectos ocultos, como les decía. Entonces es importante ir a esa profundidad para comprender bien de dónde venimos, cómo llegamos acá y por qué esta situación. Pero vamos a empezar en orden. Recuerden que esta es la primera clase. Esta clase es el origen espiritual. Después del origen espiritual vamos a ver el origen del cosmos y del ser humano. Y finalmente vamos a ver cómo se origina el destino y el sufrimiento acá en este mundo, pues desde esta cosmovisión de la gnosis cristiana primitiva. Entonces, bueno, esta introducción del libro secreto de Juan me la voy a saltar porque es un poco larga, pero se las voy a resumir. Esto sucede unos días después de que Jesús murió, o sea, Jesús psíquico. Recuerden que, y esto también se los voy a explicar, el Cristo se manifiesta en el Jesús histórico que conocemos, se manifiesta durante un periodo de tiempo, pero no quiere decir que Jesús como tal sea el Cristo. Esto es errado. El Cristo no es Jesús. Jesús tiene sus dos aspectos: el Jesús psíquico, que es el Jesús histórico, que es el que conocemos, que el que se sacrificó, el que enseña, digamos, cómo vivir correctamente, que esto es una parte, digamos, que sirve para la redención psíquica. Y está el Cristo, que ya vamos a conocer en esta clase a profundidad quién es el Cristo en realidad y qué es todo lo que lo conforma. Pero el Cristo se manifiesta en Jesús durante un periodo de tiempo. Entonces esta historia sucede unos días después de que Jesús murió, y Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos y digamos más abiertos al mensaje, y también digamos uno de los, si se quiere, desde lo que sabemos de la historia gnóstica, uno de los discípulos gnósticos con mayor sabiduría en ese aspecto, estaba muy triste porque, pues primero porque pues su maestro se había ido, pero más allá de eso porque tenía muchas incógnitas, ¿no? Entonces aparece un fariseo que se llama, por acá nos dice Arimanios. ¿Quiénes eran los fariseos? Para que tengamos un contexto claro de todo un contexto histórico de esto. Los fariseos eran los judíos de la época de Jesús, ¿sí? Que eran muy ortodoxos con respecto a que se siguiera la ley, ¿sí? Pues obviamente es la ley de Moisés, o sea, la ley judía, ¿sí? Pero pues acá ya se empieza a evidenciar una confrontación entre las nuevas posturas cristianas, o las cristianas tempranas o las cristianas primitivas, y el judaísmo tradicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece este fariseo que se llama Arimanios y confronta a Juan y le dice a Juan que todo lo que le había enseñado Jesús es una farsa y que todo lo que él creía es una mentira, ¿sí? Y él lo confronta con varias preguntas. Acá le dice, ¿por qué ¿a qué clase de reino eterno iremos? Perdón, estas son preguntas que hace Juan, ¿sí? Juan dice acá, cuando yo oí los comentarios, o sea, todo lo que le dice a Arimanios del templo, me alejé del templo y fue en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste, dije para mis adentros, ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? Recuerden que es importante que acá cuando hablan del Padre están hablando del Espíritu incognoscible. Ya vamos a ver todo eso. Pero con esto quiero hacerles una contextualización para que entendamos bien la terminología, ¿sí? En el libro secreto de Juan, cuando se habla del Padre, están hablando del incognoscible, ¿sí? Cuando se habla del reino, acá habla del reino, quién es su Padre, el que lo envió, a qué clase de reino eterno iremos. Cuando se habla del reino se está refiriendo al pleroma, porque estos primeros capítulos del libro secreto de Juan lo que nos hablan es del origen espiritual. Por eso nos vamos a centrar en eso hoy. Y estas preguntas son muy importantes porque son preguntas que nosotros también nos hacemos, digamos, como cristianos gnósticos, entre comillas, si se quiere.
¿Por qué? ¿Por qué nos decía cuando nos dijo, este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno, mas no nos enseñó qué clase de reino era ese? En el momento en que estabas pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron y toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Tuve miedo y he aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado. Esta es la primera vez que el Cristo se revela, digamos, como una figura simbólica, o sea, no, acá no es corpóreo, esto es una revelación que está teniendo Juan y se le revela como un niño. Mientras yo lo miraba, él se volvió como una persona mayor, de nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra y aparecieron tres formas. Él me dijo, Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces no seas pusilánime, perdón. Yo estoy contigo siempre. Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago, yo soy el incorruptible y yo soy el Inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha por venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales. Voy a hacer un paréntesis y voy a resaltar esto porque esto es muy importante. Esto que acaba de decir el Cristo es que él está diciendo a Juan que le va a revelar la gnosis. Le está diciendo, te voy a decir todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Lo que fue al principio, lo que es en este momento y lo que va a ser después. O sea, el origen, el por qué estamos aquí y a dónde tenemos que volver. Eso es, digamos, un núcleo muy fundamental de lo que es la gnosis cristiana, ¿sí? Y esta parte que le dice, para que tú se lo puedas relatar a tus amigos espirituales, se está refiriendo a los seres neumáticos, ¿sí? A los seres que poseen espíritu, porque acá en la segunda clase, yo me voy a adelantar un poquito, pero en la segunda clase nosotros vamos a ver y vamos a comprender por qué sí existen tres tipos de seres humanos y cómo se da ese origen de esa clase de seres humanos. Entonces, cuando él le dice acá a tus amigos espirituales, se está refiriendo a eso, que son la raza inconmovible de la humanidad perfecta, o sea, los que provienen del linaje de Set. Que bueno, eso es tema de la siguiente clase, ¿sí? Cuando le pregunté si podía comprender esto, él me dijo, el uno es eso. Acá comienza la descripción del pleroma, de lo que es el reino espiritual, de lo que es increado, de lo que es incognoscible. Entonces acá es importante también entender una cosa. Por eso yo hago estos paréntesis para que empecemos a comprender. Todo lo que es psíquico, o sea, manifestación del mundo creado, es arquetípico. ¿Qué significa arquetípico? Que tiene una forma, que tiene unas características, que se puede describir con palabras porque eso es un arquetipo, ¿no? Los arquetipos son formas universales psíquicas, ¿sí? Son digamos, los aspectos primigenios de la psique. Por eso los dioses conocidos se pueden sincretizar y tienen relaciones entre sí. Jehová y Zeus, o Saturno, Venus y Hera, o las diosas femeninas, todos, digamos, tienen unos rasgos arquetípicos. Pero ¿eso qué significa? Que son figuras psíquicas, no son figuras espirituales. Cuando nosotros empecemos a ahondar acá, que acá empieza el Cristo a contarnos cómo es el origen, no vamos a ver que es incognoscible, por eso existe esa palabra para referirse a esas emanaciones espirituales. Entonces prosigamos, ¿sí? El uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un dios o igual que un dios, pues es más grande que un dios.
porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, ¿sí ven? Toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que lo nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto, es su inmortalidad. Entonces, fíjense que acá nos está diciendo un poco lo que yo les acabo de decir. El reino espiritual que empieza, acá nos está hablando del incognoscible, no tiene atributos de ningún tipo, es prácticamente imposible referirse a él. Se sale de lo arquetípico, ¿sí? Cuando nosotros vemos figuras como Jehová, como Zeus, como Saturno, como Odín, todos tienen unos atributos arquetípicos, ¿sí? Que es estos señores ancianos de pelo blanco, todos comparten esos mismos atributos y por eso se pueden sincretizar. Pero esos ya vienen siendo figuras arquetípicas, o sea, son creaciones psíquicas, egregores, ¿sí? El incognoscible, todo lo que está antes de lo arquetípico, o sea, antes de la creación psíquica, todo es incognoscible y eso lo vamos a seguir viendo hasta el reino del Cristo. Sí, tienen unos atributos, tienen unos aspectos, pero de todas formas no tienen forma, no tienen cualidades físicas, no tienen personalidad, porque son el origen de todo, que esto es muy platónico, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto hace parte de ese mundo de las ideas superiores de Platón, por eso la gnosis está tan influenciada por la filosofía platónica, ¿sí? Que es el mundo de las ideas platónicas, es el pleroma, ¿sí? Es el origen donde todo lo que existe está contenido antes de ser creado, pero ya está ahí. Entonces todo es perfecto, todo está completo, todo está... Singularidad. Exacto, es la singularidad. Todo está en su aspecto masculino y femenino integrado, que eso es algo que ya vamos a empezar a ver, pero es importante comprenderlo porque acá ya el Cristo no lo está diciendo, ¿sí? No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo, ni grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que es como es en sí mismo. No es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa es parte del mundo, fue producida una vez, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da el conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y la redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo decirnos sobre él? Su reino eterno es imperecedero. Recuerden que reino nos está siempre, cuando acabemos el reino, es el pleroma o la plenitud espiritual, ¿sí? Su reino es eterno e imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad.
Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho esas cosas. Acá el Cristo nos está hablando ya de él mismo, ¿sí? Del como gnosis, ¿sí? Manifestado. No lo comprenderíamos de lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho esas cosas. Ahí ya nos está diciendo que él bajó a este mundo a traernos esa revelación, ¿sí? Porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial de agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo y al que permaneció en presencia del Padre en luz brillante salió. Esto que nos acaban de decir desde del capítulo 3, del versículo 1 al 3, es la emanación del primer pensamiento, nos lo están diciendo acá. Es como surge Barbelo, ¿sí? Ella es el primer poder. Ella predeció a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior. Ya ahorita vamos a ver con más profundidad qué significa el pensamiento anterior, como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del pensamiento ella es la imagen del perfecto invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria Barbelo. La gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó el Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal. Esto es importantísimo, ahorita lo ahondamos. Porque ella lo predece todo, el Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógino con 3 nombres, el reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Entonces miremos acá ya las diapositivas y empecemos a mirar cómo se va estructurando el pleroma, ¿no? Entonces, primero está el Padre, que tiene un pensamiento, o sea, el Padre que se piensa a sí mismo, el Padre invisible o el incognoscible, y ese primer pensamiento es lo que nos está diciendo aquí en el libro secreto de Juan, el pensamiento anterior. Este es el pensamiento anterior, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto mismo? Es el Padre que se piensa a sí mismo. Ese primer pensamiento es la primera emanación universal, la primera emanación espiritual que comienza a dar estructura al pleroma, ¿sí? Y de aquí surge Barbelo. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa, no es que esto sea una separación, no es que el Padre empieza a dividirse y como que se separa, sino tenemos que comprender que en la plenitud, y como lo decía el Cristo al principio, en la plenitud todo está integrado, es una singularidad. Por eso acá es importante entender el principio de emanación y separarlo o diferenciarlo del principio de creación. Esto que el Cristo está revelando acá, como empiezan las emanaciones espirituales, no es una creación. Ahí nadie está creando nada. El Padre se está manifestando él mismo, o sea, el incognoscible. Se está manifestando él mismo y empieza a emanar aspectos de sí mismo. Esto es importante comprenderlo porque no es que sea un proceso como que él se divide y entonces se crea un ser diferente, aislado, sino Barbelo es el aspecto femenino como pensamiento anterior, o el primer pensamiento, es el aspecto femenino de el incognoscible, ¿sí? No es que sea una entidad separada, pero dentro del proceso de emanación, cada nuevo aspecto que se emana del Padre tiene sus propios atributos y sus propias características, ¿sí? Eso quiere decir que sí podrían empezar
a hacer como unas emanaciones, digamos, propias, pero al mismo tiempo están integradas o en singularidad con la fuente primera, que es el incognoscible. Entonces, continuemos. Y vamos ya acá. Barbelo pidió al Espíritu Virgen Invisible que le diera conocimiento anterior. Acá ya estamos hablando de la gnosis pura, de la gnosis primigenia. ¿Sí? Barbelo le pidió al Espíritu Virgen que le diera conocimiento anterior y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció el conocimiento anterior y se puso al lado del pensamiento anterior. El conocimiento anterior procede del pensamiento del Espíritu Virgen Invisible. Acá estamos empezando a ver los primeros aspectos o las primeras características de Barbelo como el aspecto femenino del incognoscible, ¿no? Conocimiento anterior y pensamiento anterior, o sea, gnosis y pensamiento. Pero nos dice que el conocimiento anterior procede directamente del incognoscible, ¿sí? O sea, esa es la gnosis primigenia. Glorificó al Espíritu y el poder perfecto, Barbelo, pues a través de ella había nacido. Ella volvió a pedir que se le diera inmortalidad y el Espíritu accedió. O sea, la inmortalidad es otro aspecto de Barbelo. Cuando el Espíritu accedió, apareció la inmortalidad y se puso al lado del pensamiento y el conocimiento anterior. O sea que ya acá llevamos ya tres aspectos: inmortalidad, conocimiento anterior y pensamiento anterior. Ya van tres aspectos de Barbelo. Glorificó al invisible y del pensamiento del sí, glorificó al invisible y a Barbelo, pues a través de ella había nacido. Barbelo pidió que se les diese vida eterna y el Espíritu Invisible accedió. O sea que vida eterna es el cuarto aspecto de Barbelo. Cuando el Espíritu accedió, apareció la vida eterna y se colocaron juntas y glorificaron al Espíritu Invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. Entonces volvamos acá a los diagramas. Y así se empieza a conformar el reino de Barbelo. Este es el primer reino del pleroma. El pleroma está conformado por diferentes reinos, que esos reinos son al mismo tiempo son las emanaciones espirituales, ¿sí? Pero siempre tengamos presente que esas emanaciones no es que sean separadas, sino están dentro de un mismo núcleo. Entonces acá ya podemos ver cómo se empieza a estructurar la plenitud espiritual. El incognoscible o el Padre Invisible, Barbelo, que es su primer pensamiento, el pensamiento anterior, y el reino de Barbelo, que digamos que podrían ser sus emanaciones, que son el conocimiento anterior, prognosis, pensamiento anterior, protenoia, inmortalidad, atanatos, vida eterna, aionoios zoe y verdad aletheia. Estas son las características de Barbelo. Por eso el espíritu, si nosotros comprendemos esto y lo interiorizamos, el espíritu pues es inmortal y es eterno porque Barbelo le pidió la inmortalidad y la vida eterna al Padre Invisible. Y esas características fueron emanadas y transferidas al reino de Barbelo. Por eso el espíritu es eterno, ¿no? Viene desde acá. Entonces continuemos. Entonces acá, y vamos acá en el 17. Este es el reino del 5 del Padre, es la primera humanidad, la imagen del Espíritu Invisible, esto es el pensamiento anterior, Barbelo, pensamiento junto con conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Es lo que acabamos de ver aquí en el diagrama. Por eso acaban de decir, este es el reino de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Conocimiento anterior, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Ahí no lo acaban de decir. Este es el reino del 5 del Padre, es la primera humanidad, la imagen del Espíritu Invisible, pensamiento anterior, pensamiento junto conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Ahí está. Entonces, este es, digamos, el origen espiritual
digamos, en su primer estado, que es el Padre y Barbelo como su aspecto femenino. Recuerden que en la plenitud todo está entero, es decir, todo está integrado en su aspecto masculino y femenino, y todo lo que vamos a ver de ahora en adelante dentro de la realidad espiritual, todo va a tener sus pares masculino y femenino. Y acá el aspecto femenino cobra una importancia y una relevancia fundamental, porque en uno de los primeros versículos que leímos decía que Barbelo era el vientre universal, y eso es así porque ella, ¿sí? Como aspecto femenino del Padre, no como un ser separado, sino ella como aspecto femenino del Padre, es la que se va a encargar de generar todas las emanaciones que siguen de ahí en adelante, ¿sí? Hasta el reino hasta que se conforma el Pijeramas, que es el humano espiritual, ¿sí? Entonces todo proviene de ese aspecto femenino. Por eso en la gnosis la figura femenina es supremamente relevante y supremamente importante, porque siempre representa ese principio de creación, ya sea en el aspecto psíquico, ¿sí? Que eso ya empieza con Sofía, o ya sea en la parte espiritual con Barbelo. Acá empezamos a ver cómo todo tiene su ley de correspondencia, ¿sí? Acá Barbelo es el principio emanador que va a empezar a producir todas las emanaciones espirituales, ¿sí? Y en el aspecto psíquico comienza con Sofía y ahí empieza ya el proceso de creación. Pero eso el proceso de creación psíquico comienza ya pues con la caída, que eso ya es parte de la siguiente clase. Entonces sí, continuemos. Vamos al capítulo 4. El Padre penetró a Barbero con una mirada, con la luz pura brillante que rodea al espíritu invisible. Barbelo concibió, y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago, único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Acá nos están hablando del surgimiento ya del Cristo, como la unión del Padre y Barbelo, ¿sí? Ellos, recordemos que en el pleroma, como pues están todos los aspectos masculino y femenino integrado, el principio de emanación ocurre con la intervención de las dos partes. Sin la intervención de las dos partes pasa la caída, que fue lo que le pasó a Sofía, que quiso emanar ella sola sin el aspecto masculino, y eso fue lo que llevó a la creación del demiurgo. Pero eso ya fue, como esa parte no fue completa, pasa como un surgimiento psíquico y no como una emanación espiritual. Entonces, de la unión del Padre y de la Madre surge la tercera emanación, que es el Cristo. Pero primero empecémoslo a decodificar acá en el libro secreto de Juan. El Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Barbelo. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Todo esto que está narrando acá es simbólico, ¿no? No es no es correcto imaginárnoslo como lo puede proyectar nuestra psique como si fuera una figura humana virtiéndole aceite a otra, sino todo esto es simbólico, ¿no? Estamos hablando en aspectos espirituales, ¿sí? Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acá es la primera vez que lo nombra, pero el Espíritu Santo es Barbelo. Y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió, o sea, el Cristo, pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Entonces, bueno, un paréntesis, porque es que esto es un poco denso y hay veces puede tornarse ladrilludo, pero estamos acá para irlo decodificando. Así como Barbelo tiene los aspectos que ya vimos, que es pensamiento anterior, conocimiento anterior, verdad, vida eterna e inmortalidad.
así como Barbelo tiene esos atributos, esos aspectos, el Cristo también va a empezar a emanar unos atributos del mismo. Recuerden que todo esto son emanaciones espirituales, que empiezan a conformar todo lo que es la plenitud espiritual, ¿sí? Y esto es importante porque cuando nosotros empezamos a acceder y a comprender todo eso que conforma la realidad espiritual, todas las fichas del rompecabezas digamos, de esa búsqueda espiritual en la que estamos cada uno individualmente, se empiezan como a ir acomodando, ¿no? Como, sí, saber, saber cuál es el origen de la inmortalidad de la vida eterna, dónde se empieza a producir el nous, el logos, el telema, que es la voluntad, que todo esto es del Cristo. Todo eso es muy importante para comprender todos esos atributos que son del espíritu. Pero acá vamos a ir paso por paso, ¿sí? El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar y el espíritu invisible accedió. ¿Qué nos está diciendo acá? Esto es importantísimo comprenderlo. El aspecto femenino del Cristo no es Sofía como piensan muchos. Muchos creen que Sofía es como el aspecto femenino del Cristo, pero no, porque Sofía es una de las últimas emanaciones y eso ya lo vamos a ver. El aspecto femenino del Cristo es el nous, que acá lo ponen como mente, pero en realidad es el nous o el pensamiento superior o el intelecto superior, es lo más, intelecto es como la palabra adecuada, ¿sí? Es el nous. Solo que acá en esta traducción, por eso hay veces también es importante mirar el tema de la traducción, acá lo ponen como mente, pero en realidad es el nous, ¿sí? El nous es la compañera o el aspecto femenino del Cristo, ¿sí? Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente o el nous y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Barbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente o el nous deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible, o sea, mediante el logos. Acá ya se manifiesta la segunda emanación del Cristo, que es el logos, ¿sí? El verbo. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz lo glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Acá estamos viendo algo muy interesante y es que nos muestran ya los tres atributos del Cristo. Mente o nous, más bien mente no, intelecto superior o nous, verbo, que es el logos, y la voluntad, que es el telema. Esto está en griego, ¿no? Nous, logo y telema. Entonces, esto es lo que compone, digamos, el reino del Cristo. Y también es importante comprender que el cristianismo canónico o el cristianismo ortodoxo está muy influenciado sobre todo por el logos, ¿no? Porque en el cristianismo canónico siempre se nos habla del verbo de Cristo, que para hablar de la verdad que está en la Biblia, en los evangelios, nos hablan del verbo, pero esto proviene del cristianismo primitivo, de estas corrientes del cristianismo primitivo, de estas corrientes gnósticas, ¿no? Esto no es un invento, o esto no es exclusivo del cristianismo canónico, sino que hay una cantidad de aspectos del cristianismo canónico o del cristianismo ortodoxo que provienen del cristianismo primitivo y de los grupos gnósticos primitivos, ¿sí? Como el verbo. Entonces, vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. El Espíritu Santo, o sea, Barbelo, recuerden que acá cuando nos hablan ya acá del Espíritu Santo nos hablan de Barbelo. El Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Barbelo. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso invisible Espíritu Virgen como Dios Cristo, producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. Este vástago salió a través del pensamiento anterior, o sea, de uno de los aspectos de Barbelo.
El espíritu virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo e hizo que toda autoridad y verdad anterior estuvieran sujetas a él. Esta parte también es importante resaltarla porque acá nos están diciendo que el Cristo, por voluntad del incognoscible, está posicionado por encima de todo como autoridad, ¿sí? Entonces el vástago pudo comprender el universo al que se llamaba por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él. Acá nos están diciendo que, bueno, el universo no lo malinterpretemos como el universo conocido o el universo que tenemos en la cabeza, sino acá esto también es un error de traducción y de interpretación. Acá nos están hablando ya del pleroma, porque acá el pleroma se está empezando a conformar. Por eso a mí me gusta hacer los diagramas, porque con el diagrama podemos nosotros comenzar a ver más o menos cómo se empieza a estructurar toda la plenitud. Entonces está la vida eterna, el conocimiento anterior que hacen parte de aspectos de Barbelo, la voluntad o télesis, la comprensión, la gracia, la percepción y la reflexión como aspectos del reino del Cristo, junto con el nous y el logos, que es el verbo, fueron los primeros atributos que vimos del Cristo. Entonces, todos estos atributos son este diagrama, digamos, es una especie de intentar representar el reino del Cristo. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta hasta el momento, como para hacer una pausa hasta acá, porque yo sé que esto es un poquito denso hasta el momento, pero quiero preguntarles si lo han tenido claro. O si tienen alguna pregunta, o si podemos continuar. Bueno, entonces continuemos. Entonces continuemos. Creo que ya íbamos en el capítulo 5. Sí. No. Vamos acá, vamos en orden. Este vástago salió a través del pensamiento anterior. Bueno, esto ya lo habíamos visto. No, sí, vamos al capítulo 5. Ahora la luz, Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. Perdón que ahorita me había adelantado, pero estos son estos atributos que les acabo de mostrar, que esto es el reino del Cristo. ¿Sí? Entonces, entonces vayamos sintetizando. Primero, pues está el Padre, surge Barbelo, el reino de Barbelo, que son estas emanaciones que ya vimos, ¿sí? Conocimiento anterior, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna, verdad. Está el reino del Cristo, que comienza con sus emanaciones, nous, que es su aspecto femenino, verbo logos y voluntad telema, ¿sí? Y el reino del Cristo, que es la voluntad, télesis, nous, logos, comprensión, gracia, percepción y reflexión. Pero vuelvo y hago énfasis acá, no es que todas estas cosas sean separadas, sino que yo las explico así para que las vayamos comprendiendo, no es que sean separadas, es que nosotros tenemos, mejor dicho, todo esto son los atributos que hacen parte de la plenitud espiritual, solo que acá estamos viendo cómo el Cristo nos lo va revelando para que nosotros adquiramos esa gnosis y sepamos que todas esas características hacen parte o componen lo que es el espíritu, porque el espíritu mismo es el reino del espíritu, ¿no? Entonces ahora sí continuemos. Ahora de la luz, el Cristo, la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo.
Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los tres seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Bueno, eso ya lo dijimos. Los cuatro poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armorcel, que es el primer ángel. Estos tres reinos también están allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos tres reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Daveidai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos reinos también están allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, Eleled. Estos tres reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Si ven, acá ya aparece Sofía. Fíjense que Sofía, no, como la gente piensa, no es el aspecto femenino del Cristo. Sofía es una emanación espiritual que está dentro del reino del Cristo, ¿sí? Entonces acá lo vemos ya como, les voy a explicar esto mejor. Los cuatro poderes, comprensión, gracia, percepción y reflexión, son precursoras internas o principios arquetípicos que más tarde se expanden en los cuatro reinos o luminarias. No son las mismas entidades, pero pueden considerarse estructuralmente análogos o complementarios. Son las capacidades del espíritu que permite que el Cristo comprenda, revele, perciba y refleje la divinidad, ¿sí? Entonces, estas cuatro emanaciones no son los cuatro luminarias que acabamos de ver: Oroyel, Armorcel, Daveidad y Elelet, ¿sí? Sino que estos son unos atributos que le dan las capacidades al espíritu para que el Cristo comprenda, revele y perciba y refleje la divinidad, ¿sí? Y acá sí vemos ya completo el reino del Cristo con las cuatro luminarias que acabamos de ver en el libro secreto de Juan: Armorcel con la gracia, la verdad y la forma, Oroyel con el pensamiento posterior, la percepción y la memoria, Daveidai con la comprensión, el amor y la idea, y Elelet con la perfección, con la paz y con Sofía o la sabiduría, ¿sí? Junto con todos los aspectos del Cristo que ya vimos: logos o verbo, Zoe, que es la vida eterna, telema, voluntad, y con el nous, ¿sí? Junto con la percepción, la reflexión y la comprensión. Entonces, esto es el reino del Cristo. Todos estos atributos que estamos viendo acá son atributos espirituales: el amor, la comprensión, la idea, la perfección, la paz. O sea, todos estos atributos son los atributos que tienen intrínsecamente todos los seres espirituales que poseen la sustancia del neuma. Solo que acá el Cristo nos lo está revelando paso por paso, ¿no? Entonces sigamos con... Estas son las cuatro estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago: Cristo producido por sí mismo por la voluntad y gracia del Espíritu invisible. Las cuatro estrellas son las que vimos en el diagrama, que igual se las voy a volver a mostrar: Armorcel, Oroyel, Daveidad y Elelet. Y cada uno de ellos tiene tres aspectos: 3 por 4, 12. Acá vamos a empezar a ver otra ley de correspondencia de la ley de cómo es arriba es abajo, ¿no? En el aspecto espiritual son 12 y en el aspecto material o psíquico también fueron 12, como se manifiesta el Cristo a través de Jesús histórico acá con los 12 apóstoles. Fíjese que acá pues es, y también pues, pero más allá de eso, de esto, de estas cuatro luminarias, que es el reino del 12 del Cristo, porque acuérdense que 3 por 4, 12, de aquí es que el demiurgo se copia para crear el sistema de astroteología, o sea, del zodíaco, como una emulación de ese reino. ¿Sí me hago entender? La emulación de ese reino es
copiar el reino del Cristo, que tiene sus 12 características, o sea, sus 4 estrellas con sus 3 características cada una, que suman 12, y el demiurgo lo que hace es copiarlo a través de arcontes para crear el zodíaco, ¿sí? Entonces por eso acá no los dice. Y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo, y por ese todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. Fíjense que acá no lo vuelve a repetir. Todas estas emanaciones suceden por la voluntad del Espíritu Santo, o sea, por la voluntad de Barbelo, porque Barbelo, como aspecto femenino del incognoscible, es el vientre que permite todas las emanaciones espirituales después de ella. ¿Sí? De nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta, a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. Entonces, acá ya esto también es fundamental, porque después de la emanación del Cristo surge la primera humanidad o el humano espiritual, ¿sí? Vinieron el humano perfecto. El Espíritu Virgen dio nombre al humano Pijeradamas y nombró a Pijeradamas para ser el reino eterno del gran producido por sí mismo, el Cristo, junto con toda la primera estrella Armorcel. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino espiritual la primera humanidad espiritual, el Pijeradamas, mora en la estrella de Armorcel, ¿sí? Y acá está el Pijeradamas con todas sus emanaciones, pero eso ya lo primero miremoslo en el libro secreto de Juan y ya lo decodificamos acá en el diagrama. Y con esto terminamos ya, con esto se acaba ya la parte del origen espiritual, porque después de esto es que viene la caída de Sofía y comienza toda la parte psíquica, ¿sí? Entonces, el Espíritu Virgen dio nombre al humano Pijeradamas y nombró a Pijeradamas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, el Cristo, junto con la primera estrella Almorcer, como les acabo de mostrar. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Esto también es súper poderoso, porque más adelante, cuando veamos la clase del origen del sufrimiento y vemos, acá me voy a adelantar un poquito, pero es importante también ir tejiendo los hilos que nos conducen hasta acá. La mente inconquistable es la que se produce en Adán cuando Adán adquiere gnosis, o la que se produce en todos nosotros cuando Adán adquiere gnosis, y por eso es que nosotros nos volvemos inconquistables, por ese despertar. Ese poder de mente inconquistable es ese despertar de conciencia, o de, sí, se puede llamar así, o de ese despertar espiritual que nos permite ser ya completamente inconquistables, indomables, mejor dicho, que ya no nos pueden encadenar acá, ¿sí? Pijeradamas glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Importante esto, ¿no? Porque ahí está revelado. Todas las espíritus vamos a volver ahí. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y Poder Perfecto. Pijeradamas nombró un hijo, Set. Fíjense, esto ya va a ser parte también de las siguientes clases, porque acá se acaba el reino espiritual. Nombró un hijo Set para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella Oroyel. Eso quiere decir que Set, claro que acá Set todavía no es un ser material, ¿no? Recuerden que todo esto es origen espiritual. Set se posiciona en la estrella Oroyel. O sea que acá en Armorcel está el reino del Pijeradamas o la humanidad perfecta, dentro del reino del Cristo, dentro del pleroma, y en Oroyel está Set. Y
Y acá no lo muestran todavía, pero el aspecto femenino de Set es Norelia, o Noelia, dependiendo del texto gnóstico que leamos. Al tercer reino alterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella Daveidai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. ¿Sí? Acá nos está diciendo que el linaje de Set, que es el linaje espiritual, ya acá en el mundo material, ¿sí? Todas esas almas van a estar destinadas a este reino, al de Daveidai, donde está la comprensión, el amor y la idea. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Esto también es importante decodificarlo, porque acá ¿qué nos está diciendo? Que hay más adelante, cuando se produce la caída, una cantidad de seres humanos van a estar dormidos, ¿sí? Los que ignoraban la plenitud divina van a estar dormidos, que es lo que nos ha pasado a la mayoría. Estamos dormidos, pero vamos a tener un despertar. Acá cuando dicen no se arrepintieron inmediatamente, no significa ese arrepentimiento como lo entendemos como del pecado, sino que simplemente no éramos conscientes, porque recuerden que toda la cosmovisión gnóstica gira en torno a una lucha entre el conocimiento y la ignorancia. Todo se trata entre conocer e ignorar, ¿sí? Entonces este arrepentimiento no significa un arrepentimiento como ese moralismo pecaminoso, sino que simplemente acá todavía no se había despertado a esa realidad. ¿Sí? Por eso repitamos, al cuarto reino eterno estaban destinados las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina, o sea, los que estaban dormidos. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. ¿Sí? Esto es una cuestión completamente de conciencia y de conocimiento. ¿Sí? Uno está dormido o ignorante de la realidad espiritual, uno empieza a tener un despertar hasta que finalmente uno comprende a dónde pertenece. Bueno, los que tienen este proceso están en el cuarto reino, que es el reino del Elet. El Elet, con la perfección, la paz y la sabiduría. ¿Sí? A este reino es al que pertenecen esos espíritus que tienen como ese proceso de haber estado dormidos y que después despertaron. Pero finalmente todos vamos a volver al mismo reino, ¿no? Que es el reino del Cristo. Están con la cuarta reina estrella Lelet y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. Acá terminamos, porque acá en el capítulo 6 viene la caída de Sofía, que es cuando Sofía, en que intenta ya hacer su emanación, porque recuerden que acá no hablamos de creación sino emanación, intenta hacer su emanación y como no lo hace con su aspecto masculino, entonces se produce una creación psíquica. Y acá empieza el mundo acá desde el capítulo 6, versículo 1, comienza la caída y toda la creación psíquica. Entonces lo que acabamos de ver el día de hoy es el origen espiritual desde el Padre Absoluto, que es el todo y la nada, ¿sí? Es ese gran abismo que es la singularidad, y cómo se empiezan a generar las emanaciones hasta la primera humanidad con sus aspectos que son la comprensión, la percepción, la reflexión y la gracia, que se repiten en el Pijeramas, pero que ya lo vimos, están en el reino del Cristo, ¿sí? Acá está comprensión, gracia, percepción y reflexión. Y también tiene la razón eterna y la mente inconquistable. Pijeramas, en griego, es la primera figura humana espiritual que aparece en el pleroma como modelo del ser humano perfecto, creado a imagen del Padre Invisible y de Barbelo. Sí, o sea, la imagen antropomórfica de la cual se basa el demiurgo después para crear el ser humano es la imagen. Acá ya empieza a haber un aspecto arquetípico, pero digamos que esa figura espiritual
es la imagen del Pijeramas. Y esto, hasta acá, todo esto es lo que conforma, el reino de la plenitud espiritual. Acá lo vemos como aspectos así uno por uno, como en forma de diagramas, pero recuerden que todo esto, aunque son atributos que cada emanación va adquiriendo, todo hace parte de una misma singularidad o de una misma fuente. Cada emanación tiene sus propios aspectos, pero al mismo tiempo hacen parte del Padre incognoscible y de la plenitud. Y todos esos aspectos son los aspectos del Espíritu. Es lo que nosotros vamos a ir despertando paulatinamente hasta adquirir esa gnosis completa que nos conecta con ese reino espiritual. Y aquí ya acabamos la clase de hoy. Entonces, ahora sí podemos ir a la ronda de preguntas. Juan, está demasiado interesante, me llama mucho la atención. Lo primero que se me viene a la mente cuando se hablan de todas las emanaciones, primero dos cosas. Uno, en el sufismo hablan mucho de que Alá, o sea, yo no sé si tú sabes que en el Islam a los sufistas pues son herejes. Sí. O son, Sí. paganos, prácticamente. Son paganos. Sí, es como el sufismo es la vertiente más mística del Islam. Pero sí, adelante. Correcto, hay un místico, pues un filósofo árabe que se llama Ibn Arabi. No me acuerdo cómo se llama el libro del man, pero si no recuerdo mal, él describe a Barbelo, más que todo Barbelo, como una cosa que se llama al-wujud, que es como que reúne o lo incognoscible como una suma de todos los adjetivos que existen. Sí, correcto. Entonces estamos viendo emanaciones que tienen muchos adjetivos, por ejemplo, y que pues cada adjetivo, por así decirlo, es como un proceso alquímico del uno, incognoscible. Correcto. Y dejó como aspectos o adjetivos en cada una de estas emanaciones, pero están ya pues, por así decirlo, se concatenaron esos adjetivos en un recipiente específico. Sí, correcto. Y también para aportar a tu comentario, muy interesante, Antonio Piñero también lo dice, los sufistas o el sufismo es como la vertiente gnóstica del Islam. Son como los gnósticos del Islam, ¿sí? Aunque hay muchas cosas que puede que de pronto no compartamos directamente con el cristianismo gnóstico, pero sí ellos, hay digamos que preceptos fundamentales que sí se comparten entre el sufismo y la gnosis cristiana. Sí, sobre todo el hecho de que pues ellos piensan que pues ven el mundo de una forma muy positiva, porque pues aunque tienen más o menos una idea del origen, sí ven como que pues el mundo es positivo. Los gnósticos no lo ven tan así. No. Y eso surge como el neoplatonismo, ¿no? Porque Plotino también pues decía que es que yo no sé, hay como que el platonismo me parece. Alejo, se te cortó. Estaba más cercano como al gnosticismo. Es que, por ejemplo, la diferencia crucial entre el platonismo y el neoplatonismo es que, bueno, el platonismo es el mundo de las ideas, de que todo surge de esta singularidad, pensamiento anterior, pensamiento posterior, supergnóstico. Y el neoplatonismo de Plotino, pues, dice de una forma positiva que todo surge del uno. Pero ahí se empieza entonces a confundir el uno con el de que pues en verdad. Sí. Exacto. Sí, es. Entonces, y empieza como a decir que todo es algo mucho más positivo y entonces todo se conecta con el punto 2 que yo iba a decir. Hay un libro de un filósofo francés moderno que se llama Jean Baudrillard, que se llama Simulacra et Simulacrum. Entonces, pues... Pero interesante, si quieres puedes escribirlo en el chat para quienes quieran intentarlo conseguir o para tenerlo ahí presente. Entonces, prácticamente ahí es la diferencia crucial entre el platonismo y el neoplatonismo, y es que el platonismo
dice fervientemente que esto es una copia, ¿sí? El mundo como tal es una copia muy defectuosa del mundo original, Sí, correcto. mientras que el neoplatonismo y el sufismo dicen que es perfecto, porque es una emanación pura de ese uno. Sí, O sea, como que hay una... hay como una tensión. Entonces, pues, Digamos que la diferencia entre el sufismo y la gnosis cristiana es que el sufismo, digamos que sigue tomando ese uno como Alá, ¿no? Porque finalmente ellos son islámicos. ajá, Ellos siguen tomando al uno como Alá. Lo que hace el cristianismo gnóstico es ir más allá del demiurgo de Alá o de Jehová, porque son lo mismo, y revelar a través del Cristo, digamos, esta realidad espiritual que fue lo que acabamos de ver hoy, ¿no? Ya la siguiente clase vamos a ver es cómo empieza ahí sí el proceso de creación psíquico y el mundo psíquico y pues cómo nos crean a nosotros los seres humanos, que eso ahí, mejor dicho, hay mucho tela para cortar también. Bueno, Alejo, muchas bueno, gracias por... no, y es ahora sí va la pregunta, qué Ah, pena. bueno, dale, Tengo dos. dale, dale. La primera pregunta, entonces, ¿en qué momento precisamente es cuando Sofía, pues obviamente hace la emanación sin su consorte, como tú dices, que es la primera degradación del aspecto de esos adjetivos puros, de esas características puras? Entonces, la primera pregunta. Y la segunda sería por qué hay unas corrientes gnósticas ven a Barbelo como un aspecto andrógino. Incluso creo que el texto apócrifo de Juan lo llama el padre madre, si no estoy mal. No estoy seguro, es que lo leí hace mucho. Y hay otras corrientes que lo ven como un aspecto femenino. Entonces quería como clarificar bien esa parte. Alejo, qué pena, es que cuando hiciste la primera pregunta se cortó y no se entendió bien. ¿Puedes repetir la primera? Mejor dicho, repite las preguntas. Y la primera es como cuando ocurre o sea, la disrupción o la distorsión o la degradación de los aspectos puros. Si ocurren cuando Sofía, pues lo que tú dijiste, que sin su consorte hace una emanación, Sí. o si ocurre antes, o si... Bueno, la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿por qué Barbelo es considerado en algunas corrientes gnósticas como un aspecto andrógino, que incluso lo llaman el padre madre, y en otras es puramente femenino? Incluso creo que el texto apócrifo de Juan lo llama padre madre en algún momento, si no estoy mal. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Bueno, empecemos por orden. La disrupción o la caída, también como se le conoce, comienza acá mismo en el capítulo 4, que fue donde nosotros, en el capítulo 6, perdón, del libro secreto de Juan. Recordemos que estamos leyendo directamente el libro secreto de Juan. ¿Sí? Acá Sofía, recordemos y lo voy a volver a mostrar acá, Sofía es una emanación que hace parte del reino del Cristo y es la última emanación del reino de la estrella Lelet. ¿Sí? Acá está perfección, paz y Sofía. Esa es una emanación femenina. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que Sofía, la transgresión ocurre cuando Sofía intenta emanar y crea, sí, digamos que crear algo o emanar, tener su emanación, pero lo hace sin su consorte masculino. En este caso, ¿quién es su consorte masculino? Pues el Cristo, porque ella está dentro del reino del Cristo, solo que es un aspecto femenino del reino del Cristo. Eso no significa que sea la consorte femenino, o sea, el aspecto femenino del Cristo como tal, porque ya vimos que el aspecto femenino como tal principal es el nous, que es la conciencia superior, perdón, el intelecto superior, ¿sí? Sino que Sofía, al ser una emanación, digamos que de origen, por decirlo así, femenino, cuando ella intenta hacer su propio proceso de emanación, no cuenta con la energía, por decirlo así, del masculina del Cristo, del reino al que pertenece, y pues eso ya no produce una emanación, lo que produce es una proyección psíquica, o sea, un egregor. Porque recordemos que todas las proyecciones psíquicas se convierten en egregores y por eso este mundo
está lleno de parásitos psíquicos que son los egregores. De hecho, los mismos arcontes planetarios son grandes, son los egregores de los cuales se desprende toda la, toda la, digamos, la estructura pues de parasitación energética, psíquica que conocemos, porque se empieza a repetir el mismo proceso, solo que invertido, porque acuérdense que como es arriba, es abajo. Arriba, por decirlo hacia arriba, porque no significa que el reino espiritual esté arriba como en una dimensión allá, sino está dentro de nosotros. Pero sí, digamos que estamos accediendo a través de él, a través del conocimiento, entonces es un conocimiento que está arriba, pero recuerden que como es arriba, es abajo, entonces ahora en el aspecto espiritual son emanaciones y en el aspecto psíquico, desde la caída de Sofía, con el surgimiento del demiurgo, son proyecciones o creaciones psíquicas. ¿Eso que genera? Pues egregores. Entonces, los arcontes, esto ya es tema de la siguiente clase, pero nos vamos a adelantar un poquito. Los arcontes, que son lo que surge del pensamiento de Yaldabaoth, ya surgen como egregores y por ende Yaldabaoth surge como, por decirlo así, una entidad psíquica, casi que 100% psíquica, con una parte de poder espiritual de Sofía, que es el que le roba a él a ella para crear el mundo. ¿Sí me hago entender? Y la segunda pregunta es sobre Barbelo. Como tú bien lo dices, bueno, vamos a desbordarlo punto a punto. En el libro secreto de Juan, que es el que acabamos de ver, dicen el padre madre, pero cuando se refieren al padre madre no se refieren a Sofía, sino se refieren al incognoscible y a su aspecto femenino Sofía. ¿Sí? Que esto está acá. El padre invisible y Sofía no, Barbelo. Perdón, ahí me confundí, Barbelo. El padre invisible Barbelo. Recordemos que Barbelo no es que sea un ente separado de él, sino que surge como el primer pensamiento y ese aspecto femenino, ese es el padre madre. Lo que yo veo es que hay una confusión, que cuando la gente llama padre madre se pueden estar refiriendo a Barbelo, pero en realidad se están refiriendo a esa singularidad masculino-femenino incognoscible Barbelo. Y ya el resto de interpretaciones, pues depende de la escuela gnóstica, porque recuerden que esta lectura que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo bajo la visión setiana, ¿sí? Que son los gnósticos la setiana viene de la palabra Set, que son los gnósticos que se identifican con Set, porque Set es el linaje de los seres espirituales. Pero pues para comprender eso toca ir ya hasta la tercera parte, que es ya la descendencia verdadera de la primera humanidad y por qué el linaje espiritual proviene de Set. Eso lo vamos a entender en esa clase. Ahorita solo me estoy adelantando un poco, pero es para responder esas preguntas. Bueno, sigamos. ¿Alguien más va a preguntar algo o tiene alguna duda? Juan, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Mira, lo que pasa es que, bueno, para mí ha sido como muy fuerte hacerme consciente que las veces que rezaba, oraba, como que sí, era lo que me habían enseñado en la programación cristiana, en el catolicismo, que es donde fui criada. ¿Hola? Y yo sí, ahora uno, por ejemplo, cuando uno ora, ¿aló, me escuchas? Sí. Que, por ejemplo, si cuando uno está orando, digamos, si le ora como a este ser incognoscible, digamos que la espiritualidad verdadera, ¿eso todavía hay como una conexión ahí? ¿O sigue uno como orándole a estos arqueotipos que nos enseñaron en el catolicismo? Esa pregunta. Es que Juan, yo te pregunto esto porque para mí eso ha sido muy fuerte. No solo que hacer por de doctrinamiento cristiano, digámoslo, o católico, sino porque soy mamá. ¿Sí me entiendes? Y eso a mí como que
me causa mucha ansiedad a veces, porque digo, pucha, o sea, yo quiero como también enseñarle a mi niña que se conecte con la espiritualidad, que sepa como todo su poder, pero no quiero tampoco enseñarle lo que me enseñaron a mí, ¿sí? Sí, no, mira, esa pregunta es súper interesante y es súper compleja, ¿sí? Porque si nosotros nos pasamos, digamos, muy alineados a la cosmovisión gnóstica, nosotros estamos separados y de hecho en la gnosis se habla de que hay un velo, ¿sí? Que ese velo en el budismo se le conoce como maya o la maya, ¿no? Y todo eso hace parte de una cosmovisión espiritual que comparten la gnosis con el budismo tibetano y con el hinduismo, los Upanishads, que es como también como la vertiente más mística del hinduismo. Y sí, sí, esas culturas religiosas y espirituales hablan de que hay un velo y en la gnosis también existe, entonces ese velo supuestamente nos tiene separados, este mundo está separado del pleroma, ¿sí? O de las emanaciones espirituales. Por lo tanto, todo esto que pasó acá sí pasa con, digamos, sí pasa o sea, con la aprobación de Barbelo más que todo, eh, pero pasa con un propósito, ¿no? Y es que el espíritu de Sofía, como queda atrapado acá y queda atrapado en el ser humano, tiene que haber un plan para que ese espíritu pueda regresar otra vez a la plenitud. Pero para contestar tu pregunta, digamos, nosotros estamos cubiertos por un velo y supuestamente las emanaciones espirituales no están en contacto con nosotros. ¿Sí? Sino Ok. por eso nosotros hablamos es de gnosis, de conocimiento. El conocimiento mismo es el que nos permite volver a conectar con ese reino. No rezar, Ok. no estar rezando, ¿sí? Ahora, yo entiendo tu pregunta, Sí. porque uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que el rezo es el rezo es como un ejercicio psíquico superpoderoso que te conecta con la realidad, digamos, psíquica, pero esa realidad es la realidad de acá, ¿no? No te está conectando con algo superior. Sí, Claro, exacto. Y eso es como lo que yo quisiera entender, o sea, de pronto es la cabeza que le estoy poniendo mucha cabeza y no hay que ponerle tanta cabeza, pero sí, em, digamos, cuando estamos pasando por un momento difícil o cuando necesitamos empoderarnos frente a algo, eso es como mi pregunta, como si hay alguna posibilidad de conectarse con pues con esta espiritualidad, digamos, verdadera. pues digamos que desde la cosmovisión gnóstica, que es lo que nosotros estamos tratando, esa conexión se hace a través de la adquisición del conocimiento. De la noche. Sí, que es lo Ok. que nosotros estamos haciendo acá. Eso es lo que realmente te empodera, ¿no? Porque tú acabamos de ver todos esos atributos que Claro. tenemos, ¿no? Que están en nosotros mismos. Eso es lo que te empodera. Ahora, yo entiendo, porque todos pasamos por ahí, yo también estuve un tiempo, hace varios años, uno sí evidencia que cuando uno reza, que cuando uno pide, como que si algo se manifiesta. Pero eso ya tiene que ver con el aspecto psíquico, porque recordemos que esta realidad es una realidad psíquica y está conectada a una serie de arquetipos y de cosas que, que están conectados como con esa energía. Mejor dicho, cuando tú rezas, tú estás entregando esa energía como una computadora cuántica a la que todos estamos conectados, Claro. ¿me entiendes? Entonces esa Claro, computadora claro. cuántica que hace, pues responde ante esos rezos, ante esas peticiones, ¿sí? Pero esa computadora cuántica no es el reino espiritual, es la realidad Claro. psíquica de acá, de cómo se configuró toda esta realidad. Yo no voy a decir que esté bien o esté mal. Cada quien Ujú. puede hacer, o sea, cada quien puede resonar y hacer lo que considere. ¿Sí? Si a las personas Sí.
rezar les funciona, pues háganlo, ¿sí? Pero no le están rezando a la plenitud, ni están recibiendo las respuestas de la plenitud, sino de esa computadora cuántica a la que estamos conectados. Gracias, Juan, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, David pregunta si la gnosis es un sistema de filosofía panteísta. No, en realidad no. Y te lo voy a explicar porque digamos que el panteísmo surge de las entidades que son netamente arquetípicas, ¿sí? Por eso todas las culturas ancestrales sí son panteístas, ¿sí? El panteón griego, el panteón babilónico, el panteón grecorromano, el panteón inclusive vikingo, ¿no? Y si tú miras, casi todos los panteones tienen una estructura de 7 dioses principales, la gran mayoría tiene 7 dioses principales. ¿Por qué? Porque esos 7 dioses principales son los 7 arcontes, o sea, la base, son el origen arquetípico que le da la estructura a lo que nosotros conocemos como la realidad. De ellos mismos, digamos, provienen unas estructuras que se van como escalonando, que digamos que en la religión católica es la estructura angelical, etcétera, etcétera, pero toda esa estructura es lo mismo y generalmente esos panteones tienen 7 arquetipos principales. Y casi todos representan lo mismo, ¿no? Y están asociados a los mismos planetas, ¿sí? Que siempre son los mismos: Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, el Sol y la Luna. Entonces, la gnosis no es un sistema filosófico panteísta porque no venera esas entidades panteístas. De hecho, la gnosis no venera nada. Acá el Cristo lo que nos está haciendo, lo que nos está diciendo es mostrando la estructura espiritual, el origen y todos los aspectos que conforman la naturaleza y el origen espiritual. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces ya cerramos acá, las 11:30. Yo tengo una pregunta muy boba, pues no sé, así Dale. estábamos hablando de que Cristo, Jesús, fue pues como un recipiente del Cristo pues durante un tiempo. Sí, correcto. Pues, ¿tú qué opinas, maestros como Buda? Ellos que podrían ser el recipiente de qué emanación, por ejemplo. No, pues de eso depende de la visión, pero sí hay quienes dicen que el Cristo, es que el Cristo, digamos nosotros, dentro de la cosmovisión gnóstica, pues le llamamos Cristo, pero ese nous, que es ese intelecto superior cuando se despierta, es lo que se manifiesta en un ser espiritual. Ese nous se ha manifestado en varios maestros durante la historia. Jesús fue uno que se manifestó momentáneamente en un periodo de la vida de él, y Buda probablemente pudo haber sido otro, así como en la antigüedad pudieron haber sido otros, ¿sí? Pero Buda habla prácticamente también de lo mismo. Si ustedes leen Siddhartha de Hermann Hesse, ahí Buda o Siddhartha está hablando todo el tiempo de una búsqueda del conocimiento que para liberarse de la ilusión de este mundo. Entonces ahí está. Sí. Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, yo tenía pues la última, pues es como descripción de lo que estoy diciendo. No, yo me leí el de Germán G. Siddhartha hace muchos años, Sí. pero yo recuerdo que he visto en otras partes que hablan más, describen a Gautama como un ser un poco más femenino, pues emanando como, no sé, sí, características más femeninas que Jesús en la mayoría de textos. Entonces, por eso te preguntaba, pero pues tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Vale, Alejo, gracias por tus aportes. Y yo creo que ya con esto acabamos. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Espero que las clases les haya servido, espero que hayan profundizado.
si desean la clase se las puedo mandar, los diagramas se los puedo enviar al que me los pida si los quieren revisar. Y bueno, recuerden que la siguiente clase es el próximo sábado, que ya se empieza a poner esto más interesante, que es cuando vemos cómo todo este reino que acabamos de ver se transforma acá abajo en el sistema del zodíaco, que es lo que nos gobierna a nosotros acá, ¿no? Y bueno, cómo nos crean y por qué terminamos nosotros así. Listo. Entonces así quedamos. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Excelente Que estés clase. bien. Gracias, chao. Chao a todos.